Este avión solo tiene un pasajero y tiene 3.500 años de edad. Fue uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Su dinastía gobernó el mayor imperio de la Tierra. Hoy, algunos lo ven como un genio, el primer rey en la historia que creyó en un único Dios. Para otros, fue un loco y un hereje. Es el faraón Akenatón. Esta es la historia de Akenatón y su familia. Su padre, Amenhotep, el soberano más rico del mundo. Su hijo, Tutankamón, que fue enterrado con el mayor tesoro jamás descubierto. Y el mismo Akenatón, que se embarcó en una revolución que llevó al imperio egipcio al borde del desastre y cambió el mundo para siempre. Egipto, la época dorada. Faraones del Sol. (1550 a.C.) Durante más de 100 años, Egipto había estado invadido por extranjeros. Pero ahora, una nueva dinastía de faraones guerreros inspiraron a los egipcios a levantarse y reclamar su tierra. Los ejércitos de Egipto avanzaron más allá de sus fronteras tradicionales. En campos de batalla dentro de territorios extranjeros, crearon el imperio más grande que el mundo nunca había conocido. Era un imperio controlado con mano de hierro. Había claros avisos sangrientos para cualquiera que se atreviera a cuestionar la nueva fuerza de Egipto. Egipto era ahora la nación más poderosa y temida de la tierra. Y en 1390 a.C. había un joven faraón, nuevo en el trono. Su nombre era Amenhotep, que significa el dios Amón está satisfecho. Sus antepasados habían llevado a Egipto a la batalla. Ahora, este joven faraón se enfrentaba a un reto completamente distinto. No había más guerras que pelear. Egipto era rico, respetado y libre. El desafío de Amenhotep sería proteger esta paz y prosperidad gobernando la vasta extensión del imperio egipcio. Un imperio cuyas riquezas eran la envidia del mundo. Su subida al trono marcó el principio de la paz. Y es una época en que la riqueza de todo el imperio entra en los cofres del faraón. Probablemente se puede pensar en ella como la edad de oro del imperio y de Egipto. Amenhotep era el hombre más rico del mundo. Tenía el oro de Nubia. Tenía a su disposición los cedros del Líbano. Tenía a su disposición la plata de Anatolia. Tenía un comercio establecido a lo largo del Mar Rojo.
Apenas había nada en el mundo que Amenhotep no pudiera tocar extendiendo su mano. Pero el mundo estaba cambiando. Durante siglos, Egipto no había tenido rivales. Ahora, Babilonia, Asiria y Mitanni habían emergido. Civilizaciones poderosas que podían rivalizar con Egipto. Unidas, podrían destruir el imperio de Amenhotep. Amenhotep quería evitar la guerra a toda costa. Tenía que hallar una forma nueva de enfrentarse al mundo exterior. Su solución fue un golpe maestro, y lo sabemos a causa de un descubrimiento extraordinario. En 1887, una mujer campesina estaba cavando cerca de la ciudad egipcia de Amarna. Estaba buscando viejos ladrillos de barro para usarlos como fertilizante. Lo que encontró no fueron los bloques duros normales, sino filas de tablillas de arcilla bien conservadas. Las tablillas de arcilla estaban cubiertas de escritura, que parecían patas de pájaros, que habían estado sobre el barro y habían dejado sus huellas allí cuando se marcharon. La señora no sabía lo que eran, pero recogió algunas de ellas. Estas humildes tablillas de arcilla no eran ladrillos, sino cartas, y eran la clave del éxito de Amenhotep. La campesina había topado con la oficina del registro diplomático de la capital del mundo antiguo. Las cartas de Amenhotep arrojaron un rayo de luz en la política de Oriente Próximo. Estas pequeñas tablillas eran la correspondencia entre el faraón Amenhotep y los otros dirigentes de Oriente Próximo. Las extrañas marcas que las cubrían era una escritura minúscula. Contenían tanta información como las inscripciones en todos los grandes monumentos de Egipto. Revelaban que Amenhotep controlaba su mundo no con armas, sino con palabras. El faraón se había convertido en un diplomático. Yo lo describiría como el descubrimiento más importante del mundo antiguo, probablemente para entender la vida política. No es el más visible, no el más atractivo artísticamente, sino el descubrimiento más significativo en el ámbito político del mundo antiguo. En una época en que la mayoría de las personas en la Tierra no sabían leer ni escribir, Egipto mantenía un vivo diálogo con sus rivales. Los mensajeros del rey corrían atrás y adelante a través del desierto de Oriente Próximo, llevando cartas que revelan el estatus de Egipto como una superpotencia. Diplomacia internacional en el tiempo de Amenhotep. Las cartas serían muy familiares para los diplomáticos hoy día. Era muy parecido a la interacción diplomática entre países, incluso en nuestra época. Las cartas mostraban que Amenhotep era tan bueno en la diplomacia como sus antepasados lo habían sido en la batalla. Los embajadores llegaban en tropel a la corte del faraón, llevando regalos de amistad. Países menos poderosos enviaban interminables caravanas de tributos para demostrar su lealtad. El principio en el mundo antiguo era bastante claro. Si alguien es rico, tú le haces sentir aún más rico. Así que cuando los visitas tienes que aparecer con productos de tu propio país. En parte para reconocer que el poder del faraón se extendía incluso a países donde nunca ha puesto el pie. Escenas pintadas en tumbas egipcias muestran qué aspecto debían tener estas deslumbrantes exhibiciones de tributos. Objetos impagables de todo el mundo conocido entraban a raudales, desde la minoica Creta hasta la bíblica Babilonia. Los nubios llevaban jirafas y leones.
Los sirios podrían llevar osos que se encontraban en las montañas de Siria. De otros lugares llevarían animales y pájaros característicos de sus países. Era una expresión física dinámica muy espectacular de lo que el imperio significaba para los egipcios y de qué estaba compuesto, y sobre todo, lo clave que era el rey egipcio para todo el sistema. Amenhotep se llamaba a sí mismo el Rey de Reyes, y un Rey de Reyes es lo que debía parecerles a los gobernantes que compartían su mundo. Amenhotep sabía que era el hombre más poderoso del mundo y que tenía una gran ventaja. No fuerza militar, sino oro. Las cartas que iban y venían de la corte del faraón muestran que incluso los mayores reyes de Oriente Próximo estaban desesperados por el oro de Egipto y estaban dispuestos a suplicar por él. Si me envías el oro del que te escribí, te daré a mi hija. Envíame tanto como me envió tu padre. En tu país, el oro es como polvo y puedes recogerlo. Si es tu intención que exista una sincera amistad, envía mucho oro. He comenzado un nuevo palacio. Envíame tanto oro como vaya a necesitar. Amenhotep respondía sagazmente a sus requerimientos. Les daba oro, pero siempre les dejaba esperando más. La estrategia era un triunfo. Los reyes de Oriente Próximo intercambiaban regalos, no golpes. El regalo más apreciado de todos era una princesa extranjera como esposa, además de su dote y su séquito. Amenhotep empleaba a sus embajadores personales para buscarle las mejores novias. Se trataba de mucho más que de la vida sexual del faraón. El harén de Amenhotep estaba lleno de las hijas más bellas de los reyes más poderosos de la época. Hay hermandad entre los grandes reyes y se llaman a sí mismos hermanos. Y si te casabas con la hija de otro rey, formabas parte de la familia. Pero este no era un proceso de dos direcciones. En una carta, el rey de Babilonia se queja amargamente de que Amenhotep se ha negado a enviarle una princesa egipcia. Cuando te escribí acerca de la posibilidad de casarme con tu hija, tú me escribiste lo que sigue. Ninguna hija de un rey de Egipto ha sido dada nunca a nadie. ¿Por qué no? Eres un rey y puedes hacer lo que quieras. Era una queja inútil. A ninguna princesa egipcia se le permitía casarse en una corte extranjera por miedo de dar a un extranjero motivos para reclamar el trono de Egipto. Pero el rey de Babilonia sugirió un compromiso intrincado. Envíame una mujer bella como si fuera tu hija. ¿Quién será capaz de decir que esta no es la hija del rey? La segunda petición del rey de Babilonia se rechazó. Amenhotep se veía a sí mismo capaz de recibir princesas y no dar ninguna a cambio. Era un hombre muy, muy inteligente y obviamente usaba su posición con mucho cuidado. Aunque tuviera un gran respeto por los otros reyes de la época, él siempre estaba un escalón por encima de todos los demás. Amenhotep era más rico y poderoso que ninguno de los faraones anteriores. Y pronto todos lo sabrían. Canalizaría los vastos recursos del imperio en el mayor programa de construcción que el mundo había visto. Embarcarse en un programa de construcción era una de las mejores formas en que un rey egipcio se presenta a sí mismo como un héroe, un triunfador, alguien enérgico. Fue un trabajo a una escala épica. Los innumerables bloques de piedra arenisca cortados de las canteras egipcias habían dejado cavernas que son por sí mismas como templos excavados en la roca. Fue un triunfo de la organización. Soldados, cocineros, médicos y aguadores fueron enviados al desierto para ayudar en las canteras.
Los magníficos nuevos templos de Amenhotep hicieron más que proclamar su riqueza. También honraban a la fuente definitiva de la gloria de Egipto, sus muchos dioses. Amenhotep agradecía a un dios en particular su éxito: Amón-Ra, el rey de los dioses. Para garantizar el apoyo de Amón-Ra, el faraón donó grandes porciones de su riqueza al templo principal de los dioses. Y cuando el templo se hizo más rico, los sacerdotes del templo se hicieron más poderosos. Los sacerdotes que controlaban estos vastos establecimientos tenían poder económico y tenían poder político también. El poder de los sacerdotes de Amón-Ra estaba empezando a rivalizar con el mismo faraón. Pero en el imperio, Amenhotep se aseguraba de que sus súbditos oyeran solo sus triunfos, no sus problemas. Y Amenhotep tenía una forma nueva y sorprendente de comunicarse directamente con sus súbditos. Piedras talladas en forma de escarabajos se habían usado en Egipto hacía mucho tiempo como amuletos. Ahora, Amenhotep las hizo producir en masa. Escarabajos con inscripciones que portaban las noticias de sus últimas hazañas. Llevados por todo el imperio, estos escarabajos con propaganda fueron los primeros periódicos de la historia. Quería proclamar su poder, su riqueza, sus hazañas a los estratos más amplios posibles de la población egipcia, y este nuevo escarabajo era una forma de enviar información a todas partes, como una especie de televisión antigua, por decirlo así. Fue a través de las noticias en los escarabajos como el mundo exterior supo que Amenhotep había elegido a su reina. Además de las esposas menores en su harén, cada faraón seleccionaba una primera reina. Para fortalecer el linaje real, a menudo era una hermana o un pariente femenino cercano. Amenhotep eligió ignorar esta costumbre real. Con orgullo anunció que iba a casarse con una plebeya, la hija de un oficial de carros. Una mujer llamada Ti. La reina principal Ti. El nombre de su padre es Yuya y el nombre de su madre es Tuya. Ella es la esposa de un poderoso rey. Nos da la impresión de una mujer muy fuerte. Los retratos son extraordinarios y por una vez transmiten algo de la persona, porque no hay blandura en la reina Ti. La miras y piensas, desde luego, esta mujer era diferente, esta mujer. La reina Ti no fue una reina fácil, era muy fuerte, y eso se puede ver por las estatuas que hay de ella. Es igual que el rey en tamaño. La reina Ti era más que la reina principal. Era casi una igual de Amenhotep. Muy al sur del Nilo, en Nubia, Amenhotep dejó esto sorprendentemente claro construyendo un par de templos. Uno para la reina Ti y otro cercano para sí mismo, aquí, en Saleb. Estos templos no solo fueron construidos para la pareja real, de hecho estaban dedicados a ellos. En la parte más al sur de su imperio, Amenhotep y Ti eran adorados como dioses. La sombra del faraón se extiende en piedra a lo largo del Nilo hasta las provincias africanas de su imperio. Está ahí en presencia física, vigilando el imperio que controla. El mensaje de Amenhotep a sus súbditos nubios era claro. En la base de las columnas en Saleb hay imágenes de cautivos nubios. Una representación gráfica del poder del faraón para que todos la vieran. Aquí, en Nubia, era especialmente importante que Amenhotep tuviera el control. Las minas de Nubia suministraban la mayor parte del oro egipcio, y el oro era lo que permitía a Amenhotep controlar a sus rivales. Las peticiones de los reyes extranjeros eran
oro, oro y más oro. Porque, como dice uno de los reyes, en tu tierra el oro es tan abundante como el polvo. Es el Fort Knox del mundo antiguo. Amenhotep se había asegurado el suministro de oro. Pero cada vez más de este oro entraba en el templo de Amón-Ra. Los sacerdotes de Amenhotep en Tebas controlaban ahora un tercio de la riqueza de Egipto. También interpretaban la voluntad de Amón-Ra, a la que el faraón tenía que obedecer. En esta etapa, los sacerdotes de Amón-Ra eran probablemente más poderosos de lo que lo habían sido nunca en la historia de Egipto. El supremo sacerdote de Amón en Karnak, de hecho, probablemente tuviera un poder superior al del rey. Para reducir el poder de los sacerdotes de Amón-Ra, Amenhotep comenzó a mostrar interés por otro dios menor. Atón, el sol visible. Apenas podía haber parecido importante. Sin embargo, estaba a punto de cambiarlo todo. En 1352 a.C., Amenhotep III, el gran rey, el genio diplomático, murió. Egipto se hundió en el dolor. La muerte del rey debió ser un acontecimiento terrible. Este era un hombre que había dominado la política, la religión y la vida, no solo de sus súbditos, sino del imperio durante mucho tiempo. Incluso en Oriente Próximo, sus rivales lloraron a Amenhotep. Los reyes extranjeros escribieron a su viuda, la reina Ti, expresando su dolor personal. Lloré sentado. No comí ni bebí. Me lamenté diciendo, si fuera yo quien estuviera muerto, o 10.000 murieran en mi tierra, y que mi hermano al que amo y que me ama estuviera vivo, tanto como el cielo y la tierra. Amenhotep murió en el curso de sus 39 años. Probablemente en sus últimos días pudiera echar un vistazo al imperio donde al parecer no se ponía el sol. Pensaría en un mundo en paz, donde la diplomacia se imponía, donde la riqueza de Egipto era indudable, y él podía dejarle todo esto a su hijo, Amenhotep IV. Amenhotep IV había crecido en la familia más poderosa de la tierra. Ahora se encontró siendo faraón y dirigente del imperio egipcio. En los primeros años del reinado de Amenhotep IV, debió parecer que nada había cambiado. Pero en la corte, el nuevo faraón estaba estimulando ideas que pronto transformarían la sociedad egipcia. Un estilo de arte radicalmente nuevo estaba floreciendo. De acuerdo con los artistas, era el faraón mismo quien se lo había enseñado. Estos artistas rechazaban las convenciones del arte tradicional egipcio. En su lugar, celebraban la vitalidad del mundo real. Su trabajo era sensual y lleno de movimiento. Pero lo que más sorprendió a los egipcios fueron las nuevas representaciones de la familia real. A un ojo moderno le parecerían peculiares. Para los conservadores egipcios, debieron de ser pasmosas. De pronto, es como si fuera una celebración de la fealdad. Los cuerpos se hacen extraordinariamente desproporcionados. Tienen el torso delgado, hombros delgados, caderas enormes, tanto en figuras de hombres como en figuras de mujeres, grandes traseros y muslos colgantes. Debió de ser bastante sorprendente para la visión de un egipcio.
Cabe presumir que estaba intentando hacer una declaración, algo así como «soy diferente». Hacer algo que rompía completamente con la tradición debió de ser muy sorprendente, y es una buena forma de hacerse notar como alguien que va a hacer algo realmente muy radical. Amenhotep IV se estaba embarcando en una revolución religiosa. Las semillas habían sido plantadas en el reinado de su padre, pero nada podía haber preparado a Egipto para lo que estaba a punto de pasar. En el segundo año de su reinado, Amenhotep IV abandonó a los dioses tradicionales de Egipto. Incluso Amón-Ra, el rey de los dioses, fue desechado. Cerró sus templos y expulsó a sus sacerdotes. Si quieres romper con el pasado, cierras los templos. Eliminas los medios por los que esta gente usaba o abusaba de su poder. Para este faraón solo habría un dios, Atón, el sol visible. Amenhotep se convertiría en el primer monoteísta en la historia escrita. También sería el único sacerdote de su nueva religión. El faraón se yergue solo, bañado por los rayos de Atón. De un golpe, todas las certezas de la vida que habían marcado la era de oro de su padre fueron barridas. Desechó el nombre de Amenhotep, que significa Amón el satisfecho. Tomó un nombre nuevo, Akenatón, que significa el que es beneficioso para Atón. Akenatón parece haber sido una persona muy dinámica, que debía tener una enorme energía para llevar a cabo todos los cambios que hizo. Son mucho más sustanciales que los de la religión y el arte. A fin de cuentas, debía reestructurar de algún modo la manera en que trabajaba todo el país. Akenatón solo acababa de empezar. Ahora planeaba otro acto sorprendente. Para sellar la ruptura con el pasado, ordenó la construcción de una capital completamente nueva, lejos, al norte de Tebas. Era un emplazamiento desolado conocido como Amarna. Él la llamó el horizonte del sol. En grandes estelas esculpidas en los acantilados limítrofes, Akenatón afirmó que el dios Sol le había llevado allí y dejó claro que su decisión de trasladarse aquí era irreversible. Fue mi padre, el mismo Atón, quien me señaló el emplazamiento. Antes de que yo viniera aquí, no pertenecía a ningún dios ni diosa, ni a ningún rey ni reina. Nunca diré que lo abandonaré, y no tengo intención de quebrantar este juramento. Amarna no debió de ser un lugar muy agradable para las primeras personas que tuvieron que ir a construir la ciudad. Ciertamente era el desierto, y parece un lugar bastante extraño para construir una ciudad. Abandonando Tebas, el nuevo faraón podía escapar a la influencia de los altos sacerdotes egipcios. Tenemos una situación en la que Tebas, la ciudad, que era celebrada tradicionalmente en los himnos egipcios, se había convertido en una amenaza para el rey, el habitante más importante de la ciudad. Todo en Tebas se aceleró. Akenatón y todo su gobierno, oficiales, escribas, soldados y artistas, se trasladarían al nuevo emplazamiento en el desierto. Dejaban atrás sus casas y sus tumbas cuidadosamente preparadas. Dejaban atrás la ciudad más cosmopolita de Egipto, construida por el padre de Akenatón.
No creo que nadie tuviera ninguna opción en el asunto. Si Akenatón decidió que quería ir ahí, todos fueron. Toda la corte tendría que trasladarse allí, y cualquiera que formara parte de la vida de la corte tendría que moverse y trasladarse a Amarna. Decenas de miles partieron a Amarna. Delante tenían un viaje de 300 kilómetros Nilo arriba hacia una nueva vida en una ciudad nueva. Todos siguieron al gran experimento de Akenatón. La nueva capital había sido construida en una escala sin precedentes. Tenía 12 kilómetros de largo y 5 de ancho. Cuatro enormes palacios se levantaban del suelo del desierto, rodeados de lagos ornamentales y jardines. Y dominando la ciudad estaba el gran templo de Atón, un templo abierto al sol, rodeado de anchos caminos y espacios abiertos. Hasta cierto punto, Amarna fue concebida bastante parecida a una ciudad norteamericana. Fue concebida y planificada de un modo que representara la apertura y la libertad. Toda la ciudad era un gran escenario en el que el faraón podía demostrar su devoción a Atón. Con él a la cabeza de estas procesiones, sus súbditos podían ver a la mujer que le había ayudado a llevar a cabo su visión. Una de las mujeres más extraordinarias del mundo antiguo. Pero su rostro no volvería a verse de nuevo hasta principios del siglo XX. En el invierno de 1912, un arqueólogo alemán, Ludwig Borchardt, vino a excavar a Amarna. El 6 de diciembre, justo antes de parar a comer, recibí una nota urgente del profesor Borchardt, quien supervisaba las excavaciones. Allí, a la altura de las rodillas, frente a nosotros, apareció un cuello de color carne. Mientras los hombres comenzaban a retirar la arena, Borchardt empezó a ver un rostro de piedra devolviéndole la mirada, el más bello que había visto nunca. Era el rostro de una reina, cuyo nombre significa «Ha llegado una mujer bella», Nefertiti. Asombrado, esa noche Borchardt escribió una sola línea en su diario. La descripción es inútil. Hay que verlo por sí mismo. En la vida real, Nefertiti era tan extraordinaria como su estatua. Como su suegra, la reina Ti, Nefertiti jugó un papel prominente en la vida pública. Ella y Akenatón estaban juntos a la cabeza del nuevo régimen. Si se mira el papel que jugó Nefertiti en el periodo de Amarna, es casi tan importante como el de Akenatón. Ella está allí, presente todo el tiempo. Incluso se la muestra en algunos de los relieves golpeando al enemigo, como se representaba siempre a un faraón. Nefertiti no es solo una mujer bella, es un elemento muy importante en este nuevo e increíble experimento. Nefertiti es también la única reina egipcia descrita íntimamente por su marido. Versos de amor y devoción de más de 3000 años. Ella sobresale en el palacio, rostro claro y bello. Al sonido de su voz, la alegría estalla. Su aparición llena al rey de placer.
Ella es la reina principal, la adorada del rey, la señora de las dos tierras, Nefertiti. Nefertiti no era la única mujer en la vida de Akenatón. En los apartamentos del norte del palacio, Nefertiti criaba a sus 6 hijas. En los pocos relieves supervivientes vemos a las princesas, 6 niñas pequeñas creciendo en la ciudad del sol, muy amadas por su padre y su madre. Ninguna otra familia real en el mundo antiguo parece tan humana, tan real. Las estelas incluso nos muestran a Akenatón y a su esposa jugando con sus hijas. Un breve momento en el tiempo, captado hace 3.300 años. Las representaciones de esta familia divina son únicas. Nunca antes se ha visto al rey o a la reina con sus hijos subiendo encima de ellos o al rey besando a su hijo. Estas son situaciones familiares que ahora reconocemos como muy humanas y que aparecieron en esa época. Libre de las cohibiciones del viejo orden, la vida en Amarna era buena. Al menos por ahora. Este triunfo lo celebraron con una forma nueva de himnos que el mismo rey afirmaba haber escrito. El mejor de estos himnos se esculpió en una tumba al norte de la ciudad. Un himno tan poderoso que algunas frases de él llegaron hasta la Biblia. En él, Akenatón alaba al sol como al creador del mundo natural. Plantas, animales, egipcios e incluso extranjeros. Cuando lanzas tus rayos, los rebaños son felices en sus pastos. Los árboles y las plantas crecen verdes. Todas las bandadas juegan y todos los pájaros vuelven a la vida porque tú te has elevado para ellos. Incluso los peces en el río saltan hacia tu rostro. Creaste la tierra para que te agradara. Personas, ganado y manadas, todo lo que camina en tierra o se eleva y vuela usando alas. El mensaje general del gran himno a Atón en Amarna es que la vida viene del dios Sol y la vida se distribuye por igual sobre la tierra, por igual entre naciones, por igual entre personas, por igual entre animales. Egipto parecía haber aceptado la nueva religión de Atón. Y en el 12º año de su reinado, Akenatón organizó una celebración masiva para dar gracias a su dios con miles de ofrendas. Incluso la anciana reina madre Ti hizo una visita real. Llegaron embajadores de todo el mundo para entregar su tributo. A la cabeza de todo ello estaba Akenatón y sentada a su lado la reina Nefertiti. Nunca había habido una asociación como esta. El increíble experimento parecía estar funcionando. Pero ese mismo año, en medio del triunfo aparente, el nuevo mundo de Akenatón de pronto comenzó a derrumbarse. En la cima de su poder, Nefertiti simplemente se desvaneció de la historia. Los egiptólogos no han podido descubrir exactamente qué le ocurrió. La tragedia personal se abatió sobre el faraón. Nefertiti había desaparecido. Su madre, la gran reina Ti, murió poco después. También murió una de sus esposas menores e incluso una de sus hijas.
Después de 12 años de tolerancia, Akenatón comenzó a dirigir su poder con fines destructivos. Una vez había estado contento simplemente con reemplazar los dioses tradicionales de Egipto. Ahora comenzó a perseguirlos activamente y Amón-Ra recibió la mayor parte de su furia. El reformador se había convertido en un fanático incapaz de tolerar otros dioses. Akenatón fue desde luego el primer monoteísta, pero también el primer opresor religioso en la historia del mundo. Dondequiera que se encontraran, el nombre y la imagen de Amón-Ra eran destruidos. Ninguna referencia al dios estaba demasiado lejos o era inaccesible. Envió lo que debía de ser un ejército de hombres con cinceles, junto con personas que sabían leer los muros y encontrar el nombre del dios para eliminarlo. Akenatón atacó incluso el recuerdo de su querido padre, Amenhotep, eliminando la parte de su nombre que mencionaba a Amón. El nombre Amenhotep significa Amón está satisfecho. Akenatón eliminó la parte Amón del nombre. Amón está satisfecho porque, obviamente, bajo su reinado, Amón no estaba satisfecho. Y de hecho, aplicó un castigo al nombre de su propio padre para ajustarse a su propia visión religiosa, su propio fanatismo religioso. Consumido por su fervor religioso, Akenatón había perdido el contacto con el mundo exterior. Llegaban cartas avisando al faraón de que su imperio estaba amenazado. Sus viejos aliados, príncipes y vasallos, le escribían rogando su ayuda. El rey, mi señor, debe ser informado de que el rey de Hatti se ha apoderado de todos los países que eran vasallos. Llevamos escribiendo al rey nuestro señor 20 años, pero no hemos recibido ni una palabra suya. En Kanen, unos lugareños pegaron a mis mercaderes y les robaron el dinero. Kanen es tu país y sus reyes son tus esclavos. Yo sigo escribiendo al palacio, pero tú nunca me has contestado. Esos príncipes y esas personas en el este le gritaban: «Ayúdanos», pero sus oídos no escuchaban nada. Akenatón ignoró los ruegos desesperados de sus súbditos. El imperio que a su padre tanto le había costado mantener estaba ahora en peligro. Al empezar a derrumbarse su mundo, los oficiales más viejos de Akenatón debieron recordar cómo habían sido las cosas con su padre. Podríamos decir que Akenatón hizo todo lo que estuvo en su poder para destruir el legado de su padre, por lo que al final de su reinado, lo que solía ser un poder muy unido en la arena internacional es un país al borde de la crisis. Solo el carisma personal del faraón mantenía en pie el sueño. Entonces, en 1336 a.C., Akenatón murió. Con la muerte de Akenatón, la piedra angular del culto a Atón desapareció. En las colinas sobre la ciudad desierta se abandonó el trabajo en las tumbas de los cortesanos de Akenatón. Las tumbas en Tel el Amarna están todas sin terminar y vacías. Las pinturas apenas están acabadas en algunos casos. Es casi como si alguien hubiera oído que el rey había muerto. Nos vamos, tira las herramientas y en marcha. Ahora, con Akenatón muerto, las fuerzas tradicionales se apoderaron de Egipto. Los antiguos cortesanos, artesanos, incluso sacerdotes, leales a Atón, volvieron a Tebas. Ansiosos por restablecer el orden del caos que amenazaba con tragarse a Egipto. Después de 20 años, Amarna, el escenario del gran experimento del faraón, fue abandonada.
Surgiendo del caos, llegó un nuevo rey, un niño de 9 años. Este faraón niño había crecido en los palacios de Akenatón. Era hijo de una esposa menor. Su nombre era Tutankatón, que significa la viva imagen de Atón. Tutankatón heredó una dinastía, un país y un imperio mirando de frente al desastre. Pero era solo un niño. Aquellos que habían perdido bajo Akenatón aprovecharon su oportunidad. Usarían al joven rey para sus propios fines. Primero, habría que cambiar su nombre. Tutankatón se convirtió en Tutankamón, la viva imagen de Amón. Tutankamón es hasta cierto punto una personalidad dual. Es una personalidad entre la era de Amarna y la posterior a Amarna. Desde luego, respiró el aire de Amarna. Fue imbuido con su innovación intelectual. Por otra parte, también fue el primer faraón de la era post-Amarna. Fue la marioneta de los nuevos líderes de Egipto, los sacerdotes y los militares. En un decreto cuidadosamente manuscrito, Tutankamón culpó a su propio padre, Akenatón, por descuidar a los dioses tradicionales de Egipto y hundir a Egipto en el caos. Cuando el reinado de su majestad comenzó, los templos de los dioses y diosas estaban en ruinas. Los santuarios se habían derrumbado en pilas de escombros, ahogadas en hierbajos. Sus capillas eran poco más que senderos, y la tierra estaba en caos, porque Dios la había abandonado. La solución de Tutankamón a esos problemas fue sencilla. Es una proclamación muy importante para conseguir restaurar el orden. Y entonces las cosas volvieron a ser como eran antes. Esta es la recuperación de Amón, de los dioses antiguos, del antiguo orden. Los dioses antiguos, los templos y sobre todo el poder de los sacerdotes de Amón-Ra fue restaurado. Atón fue relegado a un lugar secundario en el panteón. Nadie iba a su ciudad, nadie hablaba de él. La herejía de Akenatón simplemente nunca había existido. Para cuando Tutankamón tenía 19 años y pudo reinar él solo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero ese mismo año, Tutankamón murió de pronto y misteriosamente. Un examen de su cráneo, recientemente, ha producido otra teoría más respecto a la familia Atón, y es que Tutankamón pudo haber sido asesinado. ¿Por quién? Quede aquí el interrogante. Es un desastre para la familia. Es un desastre para la familia real. No hay heredero. Tutankamón hubiera sido solo una nota a pie de página en la historia de Egipto si no hubiera sido por la perseverancia de un arqueólogo del siglo XX llamado Howard Carter. En 1922, Carter descubrió una tumba en el Valle de los Reyes que pocos más creían que existía. En un solo momento imponente, devolvería a la vida la época de Tutankamón. El polvo por sí mismo mantenía extrañas huellas de las últimas personas en respirar un aire de 3.500 años de antigüedad. Al notar las señales de vida reciente a tu alrededor, una lámpara ennegrecida, las marcas de dedos en una superficie recientemente pintada, la guirnalda de despedida caída en el umbral, sentías que podrían haberla puesto ahí ayer. El tiempo es aniquilado por detalles tan íntimos como estos. Y te sientes un intruso. El hallazgo de Carter era único. No solo había descubierto a Tutankamón, también había desenterrado el tesoro más fabuloso encontrado nunca.
32.000 objetos y enormes cantidades de oro del imperio de Egipto fueron enterrados con el niño rey. Había miles de objetos, 6 carros, 4 lechos ceremoniales, innumerables contenedores solo en la antecámara. Cuando Howard Carter describe la apertura de la tumba y el momento en que sacan estos objetos, y se emplearon 10 años en vaciar la tumba, nos dice que tuvieron que construir plataformas sobre el suelo para evitar tropezar con estos objetos y romperlos. A pesar de su asombroso contenido, la pequeña tumba de Tutankamón no estaba completa. Sus tesoros no habían sido colocados con cuidado, sino acumulados al azar. No era un enterramiento normal. En la parte de atrás de su trono de oro hallado en la tumba hay una pista. Tutankamón y su esposa están sentados bajo los rayos del sol. El dios Atón. Los oficiales de Tutankamón habían aprovechado la oportunidad para precintar este recordatorio del reinado de su padre y del período que hallaban tan vergonzoso. Condenaron a Tutankamón a pasar la eternidad con el mismo dios al que había renunciado. Tutankamón murió sin heredero. El contragolpe ya podía empezar, y fue salvaje. Cada mención de Atón que se encontraba era destruida con cruel eficiencia. Cada referencia a Akenatón, Nefertiti y sus hijas fue demolida. A toda la familia real se la sacó de las páginas de la historia. Todo es eliminado. Y es como si Akenatón, Nefertiti y su periodo nunca hubieran existido. Akenatón no es una persona, y si alguna vez se le menciona, se refieren a él como ese hereje. Amarna, una vez la gran ciudad tan bella que contempló el nacimiento del monoteísmo, poco a poco se derrumba en la arena, abandonada para siempre. Yo diría que la sociedad egipcia, en su conjunto, veía la experiencia de Amarna como uno de sus momentos más trágicos, sobre todo porque la experiencia de Amarna dejó sus huellas durante cientos de años. El recuerdo de este periodo tan oscuro de la historia egipcia permaneció en la conciencia de los egipcios. Un episodio turbulento de la historia de Egipto había terminado. La dinastía de los grandes faraones que habían fundado el imperio acabó. El escenario estaba ahora preparado para un nuevo comienzo, y una nueva familia de faraones lucharía por volver a recuperar la gloria del imperio dorado de Egipto.